Ok, jóvenes, comenzando con la unidad 3, vamos a ver en esta sección lo que son ciclos de refrigeración, ¿verdad? Sería el capítulo 11 del libro de Sengen. Entonces, como vimos ya en termodinámica 1, ¿verdad? La transferencia de calor de una región de temperatura baja a otra de alta temperatura requiere de dispositivos especiales, ¿verdad? Los cuales son llamados refrigeradores. Entonces, los refrigeradores son dispositivos cíclicos, ¿verdad? O sea, que operan bajo un ciclo, y los fluidos de trabajo utilizados en estos ciclos se llaman refrigerantes. Tenemos una gran variedad de refrigerantes, ¿verdad? R22, que ya está saliendo del mercado, R410, R134A, y por ahí tenemos la nueva ola, por decir así, de refrigerantes que son los, refrigerantes libres de cloro, perdón. Em, entonces, otro dispositivo que transfiere calor de un medio de baja temperatura a uno de alta es una bomba de calor, ¿verdad? Entonces, los refrigeradores y las bombas de calor son esencialmente lo mismo, serían el mismo dispositivo y la diferencia entre estos sería el objetivo. El objetivo de un refrigerador es mantener el espacio refrigerado a una temperatura baja, ¿verdad? ¿De qué forma? Extrayendo el calor. Si observamos la figura 11.1, tenemos aquí un refrigerador, ¿verdad? Que ejemplificado, ¿verdad? Con un diagrama, lo que hace un refrigerador es tomar el calor, ¿verdad? De lo que tenemos almacenado dentro, mediante el uso de trabajo, hace el rechazo de ese calor hacia el ambiente. En el caso de una bomba de calor, tiene como objetivo mantener un espacio calentado a alta temperatura, ¿verdad? Y esto se logra mediante la absorción de calor de una fuente de baja temperatura. Entonces, siempre en la figura 11.1, lo que tenemos es una bomba de calor donde tomamos calor de baja temperatura, ¿verdad? Mediante el uso de un compresor, o sea que consumimos trabajo, enviamos ese calor de baja temperatura, lo rechazamos hacia, perdón, el espacio que necesitamos mantener a una temperatura alta. Entonces, básicamente en una bomba de calor tomamos calor de un ambiente frío, por ejemplo, en el caso del aire, ¿verdad? Y ese calor que se encuentra a baja temperatura, lo suministramos a el ambiente que necesitamos mantener caliente. Entonces, el desempeño de refrigeradores, perdón, y de bombas de calor se expresa en términos de COP, que se conoce como coeficiente de desempeño. Bien, entonces, recordemos que el desempeño de refrigeradores y de bombas de calor se expresa en términos del COP, ¿verdad? Donde el COP de un refrigerador, ¿verdad? Que sería básicamente decir como la eficiencia, pero en estos casos el COP, ¿verdad? Puede ser mayor que 1, por eso no lo llamamos como eficiencia. Sabemos que la eficiencia siempre se mantiene en un rango entre 0 y 1, o decir 0 y el 100%. Entonces, eh, el coeficiente de desempeño sería igual a la salida deseada entre la entrada requerida. Entonces, en el caso de un refrigerador, la salida deseada sería el calor que nosotros tomamos o absorbemos, ¿verdad? El espacio refrigerado. Y a la entrada, lo que necesitamos, esta sería la salida deseada, y a la entrada lo que necesitamos es el trabajo, ¿verdad? Del compresor. Entonces sería básicamente como decir que el COP de un refrigerador o de un ciclo de refrigeración es igual al efecto de enfriamiento, que sería QL, que es el calor absorbido, entre el trabajo de entrada, que sería el trabajo neto de entrada, que sería el trabajo que consume el compresor. Sencillo.
Y en el caso de una bomba de calor, ¿verdad? Tenemos que la salida deseada sería el efecto de calentamiento, que sería QH, ¿verdad? Entre la entrada requerida, que sería también el trabajo que consume el compresor. Aquí tenemos que sería QH entre W neto de entrada. Si consideramos valores fijos para QL, o sea, considerando los mismos calores para QL y QH, y comparamos, ¿verdad? Un refrigerador y bomba de calor trabajando entre ambas fuentes y sumideros, ¿verdad? Tendríamos, ¿verdad? Que el COP de una bomba de calor sería igual al COP de refrigeración más 1. O sea que si tenemos un dispositivo o dos dispositivos, ¿verdad? Una bomba de calor y un refrigerador trabajando entre las mismas dos niveles de temperatura y calor, ¿verdad? Consumiendo el mismo trabajo, tendríamos que el COP de la bomba de calor siempre será mayor en una unidad que el COP del refrigerador. Bien, vamos a hablar ahora un poco sobre el ciclo invertido de Carnot, ¿verdad? Vimos que el ciclo de Carnot está dado para máquinas térmicas, ¿verdad? Entonces, los 4 procesos que comprende el ciclo de Carnot son reversibles completamente. Entonces, al hacerlo, también se invierten las direcciones de cualquier interacción de calor y de trabajo, ¿verdad? Entonces, el resultado es un ciclo que opera en dirección contraria a las manecillas del reloj, ¿verdad? En el diagrama temperatura-entropía, y este se conoce como el ciclo invertido de Carnot. Entonces tenemos que en lugar de tomar calor, ¿verdad? De 4 a 3, estaríamos haciendo un rechazo, y en lugar de rechazar calor de 1 a 2, tendríamos una absorción de calor, ¿verdad? Ya que los procesos del ciclo de Carnot son completamente reversibles y al revertirlos también se invierten, como mencionábamos, ¿verdad? Las direcciones e interacciones de calor y de trabajo. Entonces, tendríamos el ciclo de Carnot, ¿verdad? Esquematizado y con su diagrama, donde el proceso de 1 a 2 tendríamos que el refrigerante absorbe calor isotérmicamente, o sea, a temperatura constante, de una fuente de baja temperatura, que sería TL, en la cantidad Q sub L. Luego tenemos que 2 a 3 hacemos una compresión isoentrópica, ¿verdad? Donde pasamos de una temperatura, de la temperatura T sub L, hasta llegar a la temperatura máxima, que sería T sub H, ¿verdad? Mediante una compresión isentrópica. Luego de 3 a 4, lo que tenemos es rechazo de calor isotérmicamente en un sumidero de alta temperatura, que sería la temperatura T sub H en la cantidad de calor Q sub H. Luego de 4 a 1, lo que tenemos es una expansión isentrópica donde bajamos la temperatura de T sub H hasta T sub L, ¿verdad? Y bueno, el refrigerante cambia de un estado de vapor saturado a un estado de líquido saturado en el condensador durante el proceso de 3 a 4, ¿verdad? Sería pasar desde vapor saturado hasta líquido saturado para este ciclo invertido de Carnot. Entonces, recordemos que los coeficientes de desempeño de los refrigeradores y bombas de Carnot, perdón, se expresa en términos de temperatura, ya que son procesos reversibles completamente, ¿verdad? El calor, ¿verdad? Está relacionado directamente con la temperatura. Entonces, en lugar de QH, podemos colocar TH, T sub H, y en lugar de Q sub L, podemos colocar T sub L. Entonces, para el COP del refrigerador de Carnot,
el coeficiente de desempeño se expresa de esta forma, que sería 1 sobre T sub H sobre T sub L menos 1, ¿verdad? Donde este sería el coeficiente máximo que podemos tener para un refrigerador, perdón, operando entre esos niveles de temperatura. Y lo mismo ocurre para el COP de la bomba de Carnot, donde el COP de la bomba de calor de Carnot se expresa como 1 sobre 1 menos T sub L sobre T sub H, ¿verdad? Y este también sería el COP máximo que puede tener una bomba de calor operando entre esos dos niveles de temperatura. Bien, entonces ambos COP aumentan cuando la diferencia entre ambas temperaturas decrece, y esto es cuando T sub L se eleva y T sub H baja. Entonces, a medida que las temperaturas o el diferencial, el salto térmico, por decir así, entre TH y TL se minimiza, entonces vamos a tener un COP más elevado. Entonces, el ciclo invertido de Carnot es el ciclo de refrigeración más eficiente, ¿verdad? Que opera entre estos dos niveles de temperatura, como les mencionaba. Y tenemos que los procesos de 1 a 2 y de 3 a 4 pueden ser aproximados en los evaporadores y condensadores, ¿verdad? Que se pueden aproximar a ese comportamiento real. Sin embargo, los procesos de 2 a 3 y de 4 a 1 no pueden aproximarse lo suficiente en la práctica. En el caso de procesos de 2 a 3, tenemos una compresión de un vapor húmedo que requiere un compresor que maneje dos fases, ¿verdad? Idealmente, esto es bastante complicado, ¿verdad? Por lo tanto, necesitamos mejor evaporar por completo, ¿verdad? En el evaporador. Y en el caso de 4 a 1, lo que tenemos es la expansión de un refrigerante con alto contenido de humedad. Ya que en el caso del ciclo invertido de Carnot, tenemos una turbina y sabemos que las turbinas suelen manejar muy poco el contenido de humedad en ellas. Entonces, por lo tanto, el ciclo de Carnot se ve sustituido, ¿verdad? Para ser mejorado, se sustituyen algunos procesos, en el caso de 3 a 4 y también de 1 a 2. Entonces, al sustituir esos procesos, por ejemplo, por una expansión isoentrópica de 3 a 4, ¿verdad? Y lograr evaporar por completo en el evaporador hasta llevarlo a vapor saturado, tendríamos el ciclo de refrigeración por compresión de vapor. Entonces, se compone siempre igual de 4 procesos, ¿verdad? Pero en el caso de 1 a 2, lo que vamos a tener es una compresión isoentrópica, pero considerando que tenemos a la entrada del compresor, tenemos vapor saturado, ¿verdad? Esto sería idealizado, ¿verdad? La idealización es que en el caso de la entrada del compresor tenemos vapor saturado y a la salida del condensador tenemos líquido saturado. O sea que el condensador logra condensar por completo en el refrigerante, y en el caso también del evaporador logra evaporar por completo el refrigerante que circula a través de él. Bueno, luego tenemos de 2 a 3 el rechazo de calor, ¿verdad? A presión constante en el condensador hasta que alcanzamos líquido saturado idealmente. Luego de 3 a 4 tenemos un estrangulamiento en un dispositivo de expansión, que es una válvula de expansión que muy bien puede ser regulable para regular las presiones de trabajo, ¿verdad? Y recuerden que en una válvula de expansión, perdón, la entalpía se mantiene constante. Por lo tanto, la entalpía de 3 y 4 sería la misma. Vemos que sustituimos el proceso de expansión isoentrópica, ¿verdad? Que sí, que teníamos antes, donde teníamos una turbina en lugar de una válvula de expansión,
¿verdad? Y esto pasamos de un proceso isoentrópico a un proceso isoentálpico en la válvula de expansión. Y por último, de 4 a 1 tenemos la absorción de calor a presión constante en el evaporador. Entonces, un sistema de refrigeración por compresión de vapor, ¿verdad? Trabaja, en este caso, el ciclo de refrigeración ideal, ¿verdad? Trabaja entre dos niveles de presiones. Ya vamos a ver que podemos agregar otras presiones, ¿verdad? Pero es haciendo algunas modificaciones y mejoras para obtener un mayor, bueno, una cantidad mayor de absorción de calor, ¿verdad? Y un menor, lograr minimizar el trabajo en el compresor. Pero bien, trabajamos con dos presiones, que sería la presión de trabajo en el condensador y la presión de trabajo en el evaporador, ¿verdad? Luego tenemos idealmente en el estado 3 líquido y en el estado 1 vapor saturado, ¿verdad? Aquí hacemos algunas consideraciones, por ejemplo, si no, el enunciado no nos dicen que hay caídas de presión, ¿verdad? A la entrada y a la salida tendríamos la misma presión 2 y 3, y lo mismo para el caso de 4 y 1, donde tendríamos la misma presión si no existe una caída de presión. Por ahí podemos tener una caída de presión y tener, eh, por ejemplo, un subenfriamiento o un sobrecalentamiento. Bien, entonces el ciclo de refrigeración por compresión de vapor no es un ciclo internamente reversible, puesto que incluye un proceso irreversible, que es el estrangulamiento. Entonces, este proceso se mantiene en el ciclo para hacer un modelo, hacerlo un modelo más realista para el ciclo real de refrigeración por compresión de vapor, ¿verdad? Que es algo que ocurre en la realidad donde utilizamos ya sea una válvula de expansión o un tubo capilar, ¿verdad? Para obtener esa caída de presión y esa también caída de temperatura. Entonces, el reemplazo de la válvula de expansión por una turbina no es práctico, ya que los beneficios adicionales, que sería la generación un poco más de potencia, ¿verdad? Para hacer la diferencia con el compresor, no justifican el costo y la complejidad que esto genera. Entonces, bien, si analizamos el ciclo, ¿verdad? Mediante un balance de energía en cada uno de esos dispositivos, ¿verdad? Recordemos que el balance de energía se escribe como el calor neto de entrada, ¿verdad? Más el trabajo neto de entrada, y esto sería igual al cambio de entalpía, sin considerar energía cinética ni potencial, ¿verdad? En el sistema. Entonces, al hacer un balance, nos quedaría en el caso del COP de refrigerador, QL entre el trabajo neto, que sería básicamente igual a H1 menos H4 para el calor absorbido, y para el trabajo neto sería H2 menos H1. Luego, para una bomba de calor, que tendríamos el mismo esquema, la única diferencia sería cuál es el calor que nosotros buscamos suministrar, y para una bomba de calor buscamos suministrar el calor de alta temperatura, ¿verdad? Donde sería QH entre el trabajo neto, que equivale a H2 menos H3, entre el trabajo del compresor, que sería H2 menos H1, que sería este proceso isentrópico. Bien, dijimos que para el caso ideal, ¿verdad? El estado 1 es vapor saturado, por lo tanto, esa entalpía será igual a Hg a la presión de baja. Y en el estado 3 tenemos líquido saturado, ¿verdad? Por lo tanto, sería Hf a la presión de alta, o sea, la presión de trabajo del condensador. Bien, entonces tenemos un refrigerador doméstico, por ejemplo, donde tenemos los compartimentos donde almacenamos a baja temperatura, o sea que retiramos calor de esos medios, ¿verdad? Utilizamos el compresor, se utiliza un compresor para elevar las presiones eh, de baja hacia la de alta, en el caso del refrigerante, y rechazamos mediante los serpentines, ¿verdad? Otro diagrama
que se suele utilizar en estos se suele utilizar bastante en los ciclos de refrigeración es el diagrama presión-entalpía, ¿verdad? Que es un diagrama bastante utilizado y sería de igual forma, ¿verdad? Em, Partimos del estado 1, que dijimos que era vapor saturado, ¿verdad? Hacemos una expansión, perdón, una compresión isoentrópica y en este caso del diagrama pH, ¿verdad? Las líneas de isoentrópica van de esta forma, inclinadas de esta forma. Por eso observamos que esta línea de aquí, que es el proceso de 1 a 2, se representa de esa forma. Ahora, en el caso del diagrama TS, las líneas isoentálpicas se representan de esta forma, ¿verdad? Ascendentes, perdón, descendentes de izquierda a derecha. Bien. Entonces, comenzamos del estado 1, donde dijimos que es vapor saturado. Vamos a un proceso isoentrópico, ¿verdad? Hasta alcanzar la presión de trabajo. Recordemos que tenemos dos presiones. La presión de trabajo del condensador, ¿verdad? Que sería la presión de baja. Y la presión de alta, que sería la presión de trabajo del condensador. Entonces, hacemos el proceso isoentrópico de compresión hasta alcanzar pH. Y luego hacemos un rechazo de calor a presión constante en el condensador hasta que logramos obtener líquido saturado idealmente. Luego de 3 a 4 tenemos la expansión isoentrópica, isoentálpica en la válvula de expansión hasta que alcanzamos la presión de trabajo del condensador. Y luego tenemos una absorción de calor en el evaporador hasta que volvemos al estado 1, que sería vapor saturado. Bien, entonces en un ciclo real de refrigeración por compresión de vapor, difiere de uno ideal en varios aspectos, principalmente debido a la presencia de irreversibilidades que ocurren en varios componentes. Las dos fuentes comunes de irreversibilidades son la fricción del fluido, ¿verdad? Que causa caídas de presión y la transferencia de calor hacia o desde los alrededores. Que en este caso, por ejemplo, el condensador y el evaporador tenemos bastante fricción, ¿verdad? Por lo tanto, podemos tener caídas de presión en el evaporador y en el condensador. Lo mismo ocurre, por ejemplo, dijimos que en la válvula de expansión tenemos un proceso que es completamente irreversible, ¿verdad? Y, ¿verdad? Tenemos una compresión no isoentrópica, donde tenemos vapor sobrecalentado a la salida del evaporador cuando tenemos estas caídas de presión, ¿verdad? Y también tenemos un subenfriamiento a la salida del condensador, que debido a las caídas de presión en el condensador, ¿verdad? Entonces, podemos tener un líquido subenfriado a la salida del condensador y vapor sobrecalentado a la salida del evaporador, ¿verdad? Entonces el COP disminuye como consecuencia de estas irreversibilidades. Bien, entonces las fuentes de energía más comunes para las bombas de calor es el aire atmosférico y estos sistemas se conocen como sistemas aire-aire o se conocen también como bombas de calor aerotermas o aerotérmicas, aunque también se utiliza el agua o en algunos casos el suelo, ¿verdad? Entonces, por lo común, mantienen COP más altos, pero son más complejos y requieren fácil acceso a un gran depósito de agua como el agua subterránea, ¿verdad? Requiriendo costos más elevados de instalación. Entonces, tanto la capacidad como la eficiencia de una bomba de calor disminuyen de manera significativa a temperaturas bajas. Por consiguiente, la mayor parte de las bombas de calor que utilizan aire como fuente
requieren un sistema de calentamiento suplementario, como son los calentadores de resistencia eléctrica o un horno de gas o de petróleo, ¿verdad? Entonces, las bombas de calor son más competitivas en áreas que tienen una gran carga de enfriamiento durante la temporada de frío y una carga de calefacción relativamente pequeña durante temporadas de calor. Entonces, en esas áreas, la bomba de calor cubre todas las necesidades de enfriamiento y calefacción de los edificios residenciales o comerciales. Entonces, por eso que nosotros en Honduras no utilizamos bombas de calor, ya que no alcanzamos temperaturas muy bajas en la temporada de frío, pero sí temperaturas altas en el caso de la temporada de calor. Entonces, por lo general no utilizamos bombas de calor reversibles, ¿verdad? Bueno, en lugar de decir reversibles, mejor digamos que se puede invertir el fluido para obtener los dos sistemas al mismo tiempo, tanto calor como frío, ¿verdad? Pero nosotros solo utilizamos los que son refrigeradores, que serían los sistemas de climatización. Bien, entonces, si hablamos de una bomba de calor, pero de las que podemos invertir el ciclo, es una bomba de calor que puede operar en modo frío, ¿verdad? Para la temporada de calor y modo de calor para la temporada de invierno. Entonces, lo único que se hace, por ejemplo, en este caso, tenemos una bomba de calor operando en modo de calor, ¿verdad? Donde, eh, donde el evaporador va en la parte externa, ¿verdad? Donde tomamos frío, o mejor dicho, perdón, tomamos calor. Tomamos calor del exterior, que sería QL, para depositarlo dentro de la casa o de la habitación, que sería el QH, que sería el calor que rechazamos. Entonces, tenemos la válvula de expansión y el compresor. Entonces, cuando este mismo dispositivo, ¿verdad? Cambia de modo, o sea, lo que hace es invertir la dirección del flujo, ¿verdad? Pasa a lo que es modo de enfriamiento. Y lo que hacemos es revertir el flujo del refrigerante para tener afuera el condensador, ¿verdad? Que sería el calor que rechazamos, pero hacia el exterior, ¿verdad? Y en la parte interna lo que hacemos es tomar calor del recinto o de la habitación para rechazar una parte externa. Entonces, este tipo de dispositivo se utiliza comúnmente en lugares donde se pueden tener, ¿verdad? Donde pueden tener ambas cargas, ¿verdad? Tanto decir que tenemos que bajar la temperatura cuando estamos en verano, perdón, y elevar la temperatura de un lugar cuando estamos en invierno. Que suele ser países como Estados Unidos, Canadá, ¿verdad? Gran parte de Europa, casi toda Europa se utilizan este tipo de bombas de calor que pueden revertirse em, o cambiar de modo verano e invierno. Bien, entonces el ciclo simple de refrigeración por compresión de vapor es el más utilizado y el más adecuado para la mayor parte de aplicaciones de refrigeración. Entonces, los sistemas de refrigeración por compresión de vapor ordinarios son simples, económicos, confiables y prácticamente, por decir así, libres de mantenimiento. O el mantenimiento es poco. Sin embargo, en grandes aplicaciones industriales, la eficiencia, no la simplicidad es es lo que más importa. Entonces, también en algunas aplicaciones, el ciclo simple de refrigeración por compresión de vapor es inadecuado y necesita modificarse. Entonces, para aplicaciones de temperatura moderadas y muy bajas, se utilizan algunos sistemas, ¿verdad? De refrigeración innovadores. Se analizarán algunos de estas modificaciones, ¿verdad? Y refinamientos. Tenemos lo que es el sistema de refrigeración en cascada,
también lo que es el sistema de refrigeración por compresión de etapas múltiples y el sistema de refrigeración de propósito múltiple con un solo compresor. Y la parte de licuefacción de gases, ¿verdad? Que eso lo vamos a mencionar. Los más importantes y los que van a entrar en examen será el sistema de compresión de refrigeración en cascada y el sistema de refrigeración por compresión de múltiples etapas. Bien, entonces el sistema de refrigeración en cascada, ¿verdad? Hablando de este tipo de sistemas, algunas aplicaciones industriales requieren de temperaturas moderadamente bajas y el intervalo de temperaturas que involucran es demasiado grande para que un ciclo simple de refrigeración por compresión de vapor resulte práctico. Entonces, una forma de enfrentar esas situaciones consiste en efectuar el proceso de refrigeración por etapas, es decir, tener dos o más ciclos de refrigeración que operen en serie. Tales procesos se denominan ciclos de refrigeración en cascada. Entonces, tenemos aquí en la figura 11-12 un sistema de refrigeración en cascada de dos etapas con el mismo refrigerante en ambas etapas. O sea que tenemos un mismo ciclo. Bueno, tenemos, por decir así, un sistema, pero que opera con dos ciclos diferentes, ¿verdad? Un ciclo A y un ciclo B, donde podemos tener refrigerantes distintos, ¿verdad? Ya que utilizamos un intercambiador de calor entre ambos ciclos. Bien, si nosotros analizamos un ciclo ideal simple de refrigeración, tendríamos básicamente, por ejemplo, eh, comenzamos en el estado 1, que sería aquí en el evaporador, ¿verdad? Elevamos la presión hasta la presión de trabajo del condensador, que sería este que tenemos aquí, que opera a muy altas temperaturas para poder enfriar ese espacio que nosotros necesitamos. Luego lo llevamos hasta el líquido saturado a la salida del condensador, ¿verdad? Y luego expansionamos isoentálpicamente hasta llegar a la presión de trabajo del evaporador, que sería el estado 4, ¿verdad? Y luego rechazamos calor. Entonces, para elevar un poco más la cantidad de calor que nosotros podemos absorber, ¿verdad? Y reducir lo que es el trabajo del compresor, se instalan dos compresores, ¿verdad? Y lo que hacemos es comprimir el refrigerante en dos partes, ¿verdad? Y sin mezclarlo. Entonces, en lugar de irnos hasta la presión de trabajo del condensador, lo que hacemos es separar el ciclo en dos partes. Vamos a tener un ciclo inferior que trabajará desde 1 hasta el estado 2, que va a una presión intermedia. Del estado 2 nos vamos a presión constante hasta llegar al líquido saturado en este estado 3, ¿verdad? Y luego expansionamos isoentálpicamente hasta llegar a la presión de trabajo del evaporador. Y hacemos una absorción de calor en el evaporador. Entonces, en el ciclo anterior, que era de esta forma, vamos a ver, que se escribía de esta forma. Lo que hicimos, perdón, fue aumentar esta cantidad de calor que podemos absorber en el evaporador, perdón. Bien, en el caso del ciclo superior, el calor que vamos a rechazar en este condensador del ciclo B, lo absorbemos en el evaporador del ciclo A. Entonces, comenzamos nuevamente aquí en líquido saturado, que sería este punto que tenemos aquí. Elevamos la presión hasta la presión de trabajo del condensador y nos vamos hasta el líquido saturado, idealmente, ¿verdad? Y luego expansionamos isoentálpicamente hasta llegar, pues, de 7 a 8 hasta llegar a la presión de trabajo del
evaporador del ciclo A. Entonces, este calor que absorbe el ciclo A y el calor que rechaza el ciclo B se aprovechan mediante un intercambiador de calor, ¿verdad? Donde solo hay intercambio de calor, pero no entran en contacto, ¿verdad? Lo que es los refrigerantes. Por lo tanto, podemos tener un refrigerante en el ciclo A y otro refrigerante en el ciclo B, o bien operar con los mismos refrigerantes. Bien, si hacemos un balance de energía, ¿verdad? Para determinar el COP y el calor absorbido y rechazado, llegamos a esta forma. Por ejemplo, hacemos un balance de energía en el intercambiador de calor para conocer las relaciones de flujo másico. Entonces, el calor que absorbe el ciclo A es igual al flujo másico por H5 menos H8, y esto sería igual al calor rechazado en el ciclo B, que sería el flujo másico de B por H2 menos H3. Si despejamos para la relación, tendríamos que el flujo másico de A entre el flujo másico de B sería igual a H2 entre H3 menos H5 menos H8, que esto nos daría la relación de flujos másicos entre el ciclo A y el ciclo B. Bien, si queremos calcular el COP del ciclo de refrigeración en cascada, entonces como es el ciclo de refrigeración, este será igual al QL, el calor que absorbemos en el evaporador, dividido entre el trabajo neto, que en este caso tenemos dos compresores, por lo tanto será la suma de ambos compresores. Entonces, el calor el calor absorbido en el evaporador es igual al flujo másico del ciclo B por H1 menos H4, que sería este calor que absorbemos aquí, ¿verdad? Y luego tenemos que el trabajo neto sería el trabajo del compresor de alta, que sería el flujo másico A, por el cambio de entalpía, que sería H6 menos H5, más el trabajo consumido por el compresor de baja, que sería H2 menos H1 por el flujo másico circulando por este ciclo inferior. Bien, entonces el sistema en cascada mejora el COP de un sistema de refrigeración, y algunos sistemas de refrigeración pueden utilizar hasta 3 o 4 etapas. O sea que vamos elevando aquí, podemos colocar otro ciclo, ¿verdad? Y en este caso, este condensador rechazaría calor, que es el que absorbe el evaporador de la siguiente etapa, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bien, tenemos luego lo que se conoce como sistema de refrigeración en cascada, pero con múltiples etapas. Recuerden, este sería en cascada, pero, pero por, este sería en etapas, ¿verdad? Este sería en etapas. A ver, perdón. Sí, este sería ciclo de refrigeración en cascada, y este sería por compresión en múltiples etapas, ¿verdad? Donde la única diferencia entre el ciclo anterior y este, bueno, es que eh, siempre tenemos dos compresores, pero el refrigerante es el mismo refrigerante circulando a través de todo el ciclo. Lo que utilizamos adicionalmente es una cámara de vaporización. Entonces, cuando el fluido utilizado por todo el sistema de refrigeración en cascada, porque esto también se le llama en cascada, es el mismo, el intercambiador de calor entre las etapas puede sustituirse por una cámara de mezclado. Entonces, eliminamos el intercambiador de calor y lo que hacemos es adicionar, ¿verdad? Permítanme, lo que hacemos es adicionar una eh, cámara de mezclado, o una también llamada cámara de vaporización instantánea, o lo que se conoce también como una cámara flash, puesto que tiene mejores características de transferencia de calor. Entonces, lo que hace una cámara
de vaporización o una cámara de mezclado o una cámara flash es separar el vapor del líquido, ¿verdad? Y ya vamos a ver cómo funciona. Siempre comenzamos en el estado 1, donde tenemos líquido saturado, y luego elevamos la presión hasta la presión de trabajo intermedia, que sería la presión de trabajo de la cámara de vaporización, ¿verdad? Luego, en este punto, se mezcla lo que es la salida de la cámara de vaporización con la salida del refrigerante del compresor de la primera etapa y pasamos al estado 9, que sería una mezcla, ¿verdad? Entre 3 y 2 para obtener 9 y luego elevamos la presión hasta la presión de trabajo del condensador. Vamos hasta el líquido. Bueno, rechazamos calor hasta obtener líquido saturado. Recuerden que aquí tenemos el rechazo de calor, ¿verdad? Lo llevamos hasta líquido saturado idealmente y luego lo que tenemos es una expansión isoentálpica hasta llegar al estado 6. En este punto, entrando a la cámara de vaporización instantánea o cámara flash, tenemos una separación, perdón, donde en la parte inferior de la cámara flash vamos a obtener, o la cámara de vaporización instantánea, vamos a obtener líquido, ¿verdad? Y en la parte superior vamos a tener lo que es el vapor. Entonces, por gravedad, el líquido se va hacia al fondo de la cámara de vaporización y lo que hacemos es, tenemos solamente líquido en este estado 7 y el vapor se va hacia el estado 3, que sería vapor saturado. Por lo tanto, en el estado 3 solo vamos a tener vapor saturado y en el estado 7 solo vamos a tener líquido saturado. Luego, el líquido lo expansionamos, líquido saturado lo expansionamos hasta llevarlo al estado 8, ¿verdad? Y el estado 3 lo mezclamos con 2 para obtener el estado 9. Luego en 8 hacemos un rechazo de calor a presión constante hasta que obtenemos vapor saturado, ¿verdad? Y este sería un ciclo de refrigeración por compresión de múltiples etapas. Y lo que tenemos aquí es una cámara flash en lugar de un intercambiador de calor. Entonces, cuando les mencionen que hay un intercambiador de calor, ya sabrán que este sería, bueno, perdón, que hay una cámara flash. Este sería el esquema o el diagrama, mejor dicho, para el ciclo. Y si tiene un intercambiador de calor y los fluidos no se mezclan, tendríamos que utilizar este otro esquema. Bien, tenemos también lo que son sistemas de refrigeración de propósito múltiple con un solo compresor, ¿verdad? Y algunas aplicaciones requieren de refrigeración a más de una temperatura, ¿verdad? Como sería, por ejemplo, en el caso de una refrigeradora, donde tenemos un lado el congelador y el otro lado tenemos el refrigerador, donde tenemos una temperatura un poco más elevada que el congelador. Entonces, un planteamiento más práctico y económico sería enviar todos los flujos de salida de los evaporadores a un solo compresor y dejar que éste maneje el proceso de compresión para el sistema completo. Entonces, en este caso, tenemos dos válvulas de expansión, una que actúa para el refrigerador, ¿verdad? Donde tomamos calor eh, de una temperatura intermedia, ¿verdad? Fijando una temperatura en este punto, podríamos decir que lo podemos mantener a 7 grados u 8 grados, ¿verdad? Y este otro punto de aquí, que sería la temperatura más baja, que puede estar por debajo de los 0 o 0 Celsius. Entonces tenemos dos expansiones, ¿verdad? Y en este caso, un solo compresor para manejar toda la carga de refrigeración. Bien. Luego tenemos la parte de licuefacción de gases, ¿verdad? Que es un tema muy bonito, pero no tocamos a mucha profundidad, ya que ocupamos, bueno, analizar un poco más a fondo este tipo de sistemas de refrigeración y se utilizan más que todo para la obtención
¿verdad? Por ejemplo, de helio, hidrógeno, nitrógeno. Y uno de los más conocidos, ¿verdad? Es el sistema Link-Hampson para la licuefacción de gases. Este tipo de sistema suele utilizarse para, por ejemplo, obtener lo que es el oxígeno líquido, que es el mismo ciclo o sistema que utiliza lo que es infra para obtener el oxígeno líquido en sus plantas. Bien, por ahí les dejo que lean un poquito acerca de este sistema, ¿verdad? Ya que es muy importante y muy bonito. Bien, luego tenemos lo que es el ciclo Brighton invertido, ¿verdad? Que es poco utilizado, ¿verdad? Por ahí también se los dejo de literatura para que lo lean un poco. Y un sistema que van a ver más adelante es lo que es el sistema de refrigeración por absorción. Entonces, esta es otra forma de refrigeración que tiene un atractivo económico cuando se tiene una fuente de energía térmica barata a una temperatura, ¿verdad? Entre más o menos 100 a 200 Celsius, ¿verdad? Es la refrigeración por absorción. Entonces, algunos ejemplos de fuentes de energía térmica barata son la energía geotérmica, la energía solar, el calor residual de centrales de cogeneración o de vapor de proceso e incluso gas natural, ¿verdad? Cuando este está disponible a un precio relativamente bajo. Entonces, lo que tenemos en un ciclo de refrigeración por absorción, en un principio es el mismo, ¿verdad? Tenemos un condensador, ¿verdad? Tenemos una válvula de expansión y un evaporador. Lo que cambia en este caso es que en lugar de un compresor, tenemos un dispositivo complejo, ¿verdad? Que a obtener, nos ayuda a obtener frío, ¿verdad? De una forma más barata, pero un poco más compleja. Entonces lo que tenemos es, por ejemplo, eh, perdón. Lo que tenemos es amoníaco puro saliendo del evaporador que entra a un absorbedor, ¿verdad? Donde el amoníaco, al mezclarse con agua, genera una reacción exotérmica y necesitamos hacer un enfriamiento, ¿verdad? Para eh, absorber ese calor de esa mezcla de agua más eh, amoníaco. Luego cuando se mezclan, tomamos esa mezcla de agua con amoníaco y lo elevamos hasta llevarlo al generador. Pero entre el trayecto del generador utilizamos un regenerador para aprovechar el calor, ya vamos a ver. Y bueno, al llevarlo al generador, ocupamos separar el agua, ¿verdad? Del amoníaco y utilizamos energía solar, por ejemplo, o bien podemos utilizar gas o energía geotérmica o calor residual para separar el amoníaco del agua, ¿verdad? Estando a una presión más elevada, estando a una presión más elevada y utilizamos calor para separarlo. Agregamos calor y tenemos que el amoníaco se dirige hacia el condensador. En este punto, el amoníaco siempre tiene cierta cantidad de agua y lo que hacemos es colocar un rectificador para eliminar ese porcentaje de agua presente aún en el amoníaco. Separamos mediante calor también, ¿verdad? El agua que queda en cierto porcentaje y lo enviamos de nuevo al generador y pasa amoníaco puro hacia el condensador. Luego salimos del condensador y hacemos un estrangulamiento y volvemos al evaporador. Para estos casos dice que es amoníaco puro, sin embargo es casi imposible separar por completo el amoníaco del agua y por ahí tenemos un nivel de pureza del 99 punto y algo, ¿verdad? De amoníaco y la otra cantidad es agua. Para trabajar con este tipo de ciclos necesitamos necesitamos usar tablas y, bueno, más que tablas, mejor dicho, son diagramas para obtener las entalpías en cada uno de los puntos y ver las relaciones o los contenidos de agua y de amoníaco en cada una de las secciones del,
del ciclo, ¿verdad? Pero es es un ciclo muy bonito, ¿verdad? Bastante complejo y utilizado más que todo cuando tenemos calor de desecho, ¿verdad? Entonces, los sistemas de refrigeración por absorción implican la absorción de un refrigerante por medio de uno que sirve de transporte. Entonces, el sistema de refrigerantes por absorción más utilizado es el sistema amoníaco-agua, que es el que vimos anteriormente, donde el amoníaco sirve como refrigerante y el agua sirve como un medio de transporte, ¿verdad? Entonces, otros sistemas de refrigeración por absorción son, por ejemplo, el bromuro, perdón, de litio-agua, el cloruro de litio-agua, ¿verdad? Donde el agua sirve como refrigerante y estos dos últimos, en el caso del bromuro y el cloruro, sirven como medio de transporte. Sin embargo, tienen limitantes, ¿verdad? Ya que son son como sales, ¿verdad? Y tienden a cristalizarse a temperaturas muy bajas. Entonces tienen cierto punto de cierta temperatura de trabajo fijada, ¿verdad? Que sería esa temperatura de cristalización. Entonces, comparados con los sistemas por compresión de vapor, los sistemas de absorción presentan una ventaja importante y es que se comprime un líquido en vez de un vapor. Por lo tanto, el trabajo de flujo estacionario es proporcional al volumen específico, por lo que la entrada de trabajo en los sistemas de refrigeración por absorción es muy pequeña, ¿verdad? Va en orden del 1% del calor suministrado al generador y se deprecia a menudo en el análisis del ciclo. O sea que no tomamos el trabajo de bomba como un trabajo requerido en el ciclo. Bien, entonces, por ejemplo, el COP de un ciclo de absorción es igual siempre a la salida deseada entre la entrada requerida. En este caso, la salida deseada sería el calor que nosotros absorbemos en el evaporador y la entrada requerida sería igual al calor que suministramos en el generador más el trabajo de bomba. Como el trabajo de bomba es muy pequeño, no lo consideramos, sino que decimos que es casi cero y nos queda que el COP de un ciclo de absorción es igual al calor absorbido entre el calor suministrado en el generador. Entonces el COP de sistemas de refrigeración por absorción reales por lo común es menor a 1, ¿verdad? Casi aproximándose a una eficiencia. Entonces los sistemas de acondicionamiento de aire basados en la refrigeración por absorción, llamados enfriadores por absorción, se desempeñan mejor cuando la fuente de calor puede suministrar calor a una temperatura elevada con poca caída de temperatura, ¿verdad? Entonces, son sistemas que se utilizan por lo general donde tenemos un calor de desecho constante y podemos suministrar esa temperatura elevada y estable, ¿verdad? Con poca caída, como dicen, como ser, ¿verdad? Calor de desecho, vapor en una planta de cogeneración, gas cuando tenemos disponible el gas a un precio bastante bajo, o bien, ¿verdad? Utilizar la energía solar térmica para generar frío. Bien, chicos, nos quedamos aquí y bueno, cualquier consulta acerca del video me pueden escribir.